Había pasado un mes desde que Swann leyó la carta de Odette a Forcheville, cuando una noche fue a una cena que los Verdurén daban en el bosque. Cuando se iba a marchar se fijó en los conciliábulos de la señora de Verdurín y algunos de los invitados, y le pareció entender que estaban diciendo al pianista que no se le olvidara ir, al día siguiente, a una reunión que habían preparado en Chateau, reunión a la cual no invitaron a Swann. Los Verdurin hablaron a media voz y en términos vagos, pero el pintor distraído sin duda exclamó: «Y no hará falta ninguna luz, porque toque la sonata Claro de Luna en la oscuridad, y así se verá todo más claro». La señora de Verdurin, al ver que Swann estaba a 2 pasos de allí, adoptó esa expresión fisonómica en la que el deseo de hacer callar al que habla y de poner una cara inocente para el que escucha se neutraliza en una intensa nulidad de la mirada, esa expresión que disimula la señal de inteligencia del cómplice bajo la sonrisa del ingenuo, propia de todos los que notan que alguien se ha tirado una plancha y que precisamente sirve para revelarla instantáneamente, si no al autor de ella, por lo menos a la víctima. Odette puso de pronto una cara de desesperada que renuncia a luchar contra las dificultades aplastantes de la vida, y Swann contó ansiosamente los minutos que le faltaban para salir del restaurante y marcharse con ella, porque durante el camino de vuelta podría pedirle explicaciones y lograr o bien que no fuera a ella Chateau o que se arreglara para que le invitaran a él, y luego aplacaría en sus brazos la angustia que le dominaba. Por fin pidieron los coches. La señora de Verdurin dijo a Swann: «Entonces, adiós, hasta pronto, ¿eh?». Y la mirada amable y la sonrisa forzada que puso tenían por objeto que a Swann no se le ocurriera preguntar por qué no le decía como antes: «Hasta mañana en Chateau y pasado mañana en casa, ¿eh?». Los Verdurin hicieron subir a su coche a Forcheville. Detrás estaba el carruaje de Swann, el cual estaba esperando que se fueran los Verdurin para decir a Odette que subiera. «Odette, usted se viene con nosotros, ¿verdad?», dijo la señora de Verdurin. «Aquí le hemos hecho a usted un huequecito al lado del señor Forcheville». «Sí, señora», respondió Odette. «Pero ¿cómo es eso? Yo creí que venía usted conmigo», exclamó Swann, con las palabras justas y sin ningún disimulo, porque la portezuela estaba abierta, los segundos eran contados, y él no podía volverse a casa así, en aquel estado, sin Odette. «Es que la señora de Verdurin me ha invitado». «Vamos, por esta noche puede usted volverse solo. Ya se la hemos dejado a usted muchas veces», dijo la señora de Verdurin. «Es que tenía que decir a Odette una cosa importante». «Pues se la escribe usted luego». «Adiós», le dijo Odette tendiéndole la mano. Swann hizo por sonreír, pero tenía cara de terror. «¿Has visto los modales que gasta ahora Swann con nosotros?», dijo la señora de Verdurin a su marido cuando estuvieron en casa. «Creí que me iba a comer porque nos llevamos a Odette. ¡Qué indecencia! Que nos diga claramente que tenemos una casa de citas. No comprendo cómo Odette puede aguantar esos modales. Parece que le está diciendo: usted me pertenece. Yo le diré a Odette lo que pienso y me parece que comprenderá lo que quiero decir». Y pasado un instante añadió colérica: «Vamos, se habrá visto, animalucho». Y sin darse cuenta empleaba las mismas palabras que arrancan los últimos desesperados movimientos de agonía de un animal inofensivo al campesino que le aplasta, y obedecía, acaso, a la misma oscura necesidad de justificación, como Francisca en Combray cuando la gallina se resistía a morir. Cuando arrancó el coche de los Verdurin y se adelantó a el de Swann, el cochero al verle le preguntó si estaba malo o si le había ocurrido algo. Swann despidió el coche, quería andar, y volvió a París a pie, atravesando el bosque. Iba hablando solo y en voz alta, con el mismo tono un tanto falso que hasta entonces adoptaba para enumerar los atractivos del cogollito y para exaltar la grandeza de ánimo de los Verdurin. Pero así como las frases, las sonrisas y los besos de Odette se le hacían tan odiosos cuando iban dedicados a otros, como dulces le eran cuando se dirigían a él, asimismo el salón de los Verdurin, que hace un instante le parecía entretenido, con cierta afición al arte y hasta una especie de nobleza moral, ahora que Odette se iba a encontrar allí y hablar de amor libremente con un hombre que no era él, se le revelaba con todas sus ridiculeces, su majadería y su ignominia. Representábase con asco la reunión del día siguiente en Chateau. En primer término, esa idea de ir a Chateau, como unos tenderos que acaban de cerrar el establecimiento. Verdaderamente esa gente son de una cursilería burguesa realmente sublime. No existen, se han escapado de una obra de Libiche. De seguro irán los Cottard y acaso Brillot. Qué grotesca es esa vida de gentecillas que no pueden pasarse unos sin otros y que se considerarían perdidos si mañana no se vieran todos en Chateau. Y también irá el pintor,
ese pintor tan aficionado a cazar a la gente, y que invitaría a Forcheville a que fuera con Odette a su estudio, y veía a Odette vestida de modo excesivamente llamativo para un día de campo, porque es tan ordinaria y sobre todo es la pobrecilla tan tonta. Oyó las bromitas que gastaría la señora de Verdurin después de cenar, bromitas que cualquiera que fuera el invitado que tenían como blanco divertían siempre a Swann, porque veía a Odette reírse con él, casi en él, y ahora sentía que probablemente iban a hacer reír a Odette a costa suya. ¡Qué jovialidad tan asquerosa!, decía, imprimiendo a su boca una expresión de asco tan intensa que tenía la sensación muscular de su gesto hasta en su cuello, que repelía el cuello de la camisa. ¿Cómo habrá criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios que encuentren gracia en esas bromas nauseabundas? Cualquier nariz un poco delicada se volverá con asco para que no la perturben esos olores. Es increíble pensar que un ser humano no pueda comprender que al permitirse una sonrisa hacia una persona que le ha tendido lealmente la mano, se degrada hasta tal bajeza que nunca podrá sacarle de allí la mejor voluntad del mundo. Yo vivo muchos miles de metros más arriba de esos bajos fondos donde se agitan y chillan esos chismosos para que me puedan salpicar las bromas de una Verdurin, exclamó, alzando la cabeza y sacando el pecho. Dios me es testigo de que he querido sacar a Odette de allí con toda sinceridad y elevarle a una atmósfera más noble y pura, pero la paciencia humana tiene sus límites y la mía ya se ha agotado. Dijo, como si esa misión de arrancar a Odette de una atmósfera de sarcasmo no fuera una cosa que se le había ocurrido hace unos minutos, y como si no se hubiera impuesto esa tarea tan solo en cuanto se le ocurrió que él sería el blanco de los sarcasmos que no tenían más objeto que separarle de Odette. Ya veía al pianista dispuesto a tocar la sonata Claro de Luna, y los gestos de la señora de Verdurin asustada de lo mal que le iba a sentar la música de Beethoven para los nervios. Para santo imbécil, y esa mujer se cree que le gusta el arte, y diría Odette, después de haber deslizado hábilmente unas frases elogiosas para Forcheville, lo mismo que había hecho con él muchas veces. Odette, haga usted un sitio a su lado para el señor de Forcheville. En la oscuridad, Celestina alcahueta, y alcahueta llamaba también a la música que los incitaría a callarse, a soñar juntos, a mirarse y a cogerse la mano, y le parecía razonable la severidad que contra las artes mostraron Platón, Bossuet y la vieja educación francesa. En fin, la vida que se hacía en casa de los Verdurin, la que él denominaba antes verdadera vida, le parecía ahora la peor vida imaginable, y aquel ambiente el más abyecto de todos. Verdaderamente no puede darse nada más bajo en la escala social. Es el último círculo dantesco, indudablemente. El texto augusto se refería a los Verdurin. Qué talento demuestran las gentes de la aristocracia que, aunque tengan también sus cosas censurables, nunca son como estas cuadrillas de golfos, en no querer conocerlo siquiera, ni ensuciarse con su contacto la punta de los dedos. Ese Noli me tangere del barrio de Saint-Germain es una profunda adivinación. Ya hacía rato que se había salido del bosque, estaba cerca de su casa y borracho aún con aquella embriaguez de su dolor y con la sonoridad artificial y las entonaciones engañosas que tomaba su voz, inspirada por un número muy sincero, aún seguía perorando en voz alta, rompiendo el silencio de la noche. La aristocracia tiene sus defectos, y yo soy el primero en reconocerlos, pero esa gente es gente con la que no le puede a uno pasar ciertas cosas. He conocido mujeres elegantes, que no eran perfectas, pero con un fondo de delicadeza y de rectitud en la conducta que las hace incapaces de una felonía, y que abre un abismo entre ellas y arpías como la Verdurin. Verdurin, vaya un nombre. No le falta nada, son perfectos en su género. A Dios gracias, ya iba siendo hora de que se acabara mi condescendencia en tratar a esas gentes, en esa promiscuidad con esas basuras. Pero, así como las virtudes que un momento antes atribuía a los Verdurin no hubieran sido suficientes, sin la protección y el favor que los Verdurin prestaban a sus amores con Odette, para provocar en Swann aquella embriaguez y aquel estremecimiento por sus personas, que en realidad le eran inspirados por Odette, aunque a través de otros seres. Lo mismo ahora la inmoralidad, por cierta que fuera, que veían los Verdurin, no habría sido lo bastante fuerte a desencadenar su indignación y arrancarle la condenación de sus infamias si los Verdurin no hubieran invitado a Forcheville y a él no. Indudablemente la voz de Swann veía más claro que él, cuando se negaba a pronunciar aquellas palabras de asco hacia el círculo de Verdurin y de alegría por haber roto con él, como no fuera en un tono poco falso, y más bien con objeto de apaciguar su ira que de expresar sus ideas. En efecto,
Mientras que Swann se entregaba a estas invectivas, su pensamiento debía de estar, sin que él se diera cuenta, preocupado con otra cosa completamente distinta, porque apenas llegó a su casa y cerró la gran puerta de calle, se dio una palmada en la frente, y abriendo otra vez volvió a salir exclamando con voz que ya era natural: «Me parece que he dado con el medio de que me inviten mañana a la cena de Chateau». Pero el medio no debía de ser muy eficaz, porque Swann no asistió a la cena. El doctor Cottard, que había sido llamado a provincias para un caso grave y por eso no iba a casa de los Verdurin hace unos días y no pudo asistir a la reunión de Chateau, dijo al día siguiente de dicha cena, al sentarse a la mesa en la casa de los Verdurin: «¿Qué? ¿No vemos esta noche al señor Swann? ¿Es amigo personal de...?» «No, no tengo esperanza de que...» «No», exclamó la señora de Verdurin. «Dios nos libre, es un hombre muy cargante, un tonto mal educado». Cottard, al oír estas palabras, manifestó a un mismo tiempo su asombro y su sumisión, como ante una verdad opuesta a todo lo que oyera antes, pero de irresistible evidencia. Sin embargo, bajó la nariz, intimidado y sorprendido hasta su plato, y se limitó a contestar: atravesando a reculones en aquel repliegue en buen orden que hizo hasta el fondo de sí mismo por una gama descendente por todos los registros de su voz, y ya no se habló más de Swann en casa de los Verdurin. Y entonces aquella casa que había servido para unir a Swann y Odette se convirtió en un obstáculo a sus citas. Ya no le decía a Odette, como en los primeros tiempos de sus amores: «De todos modos, no veremos mañana por la noche, porque hay comida en casa de los Verdurin», sino: «Mañana no podremos vernos porque hay comida en la casa de los Verdurin». Otra vez era que los Verdurin convidaban a Odette a la ópera cómica a ver Una noche de Cleopatra, y Swann leía en los ojos de su querida el miedo a que él le rogara que no fuera, esa expresión de temor que antes habría besado al verla cruzar por el rostro de Odette, pero que ahora le exasperaba. «Y no es que yo sienta rabia», se decía a sí mismo, «al ver las ganas que tiene de ir a picotear en esa música de estercolero. Es pena por ella y no por mí, pena de ver que después de estar 6 meses tratándome a diario no ha sabido cambiarlo bastante para eliminar espontáneamente a Víctor Massé, y sobre todo porque no ha llegado a comprender que hay noches en que un ser de esencia algo delicada debe saber renunciar a un placer cuando se lo piden, y ella ya debía saber decir «no iré», aunque no fuera más que por inteligencia, por esa respuesta en la que nos dará medida de la calidad de su alma. Y como se persuadía a sí mismo de que si deseaba que Odette no fuera aquella noche a la ópera cómica y se quedara con él, era solo para poder formar un juicio más favorable del valor espiritual de Odette, se lo decía a ella con el mismo grado de insinceridad que a sí mismo, y acaso con un poco más, porque entonces obedecía al deseo de cogerla por el amor propio. «Te juro», le decía unos momentos antes de que se marchara al teatro, «que aunque te estoy pidiendo que no salgas, mi deseo, si yo fuera egoísta, sería que me lo negaras, porque esta noche tengo 1000 cosas que hacer y me cogería los dedos con la puerta si, en contra de todo lo que espero, me dijeras que no ibas. Pero mis quehaceres y mis gustos no son todo, y también tengo que pensar en ti. Puede llegar un día en que tenga derecho a censurarme al ver que me despego de ti por no haberte avisado en esos momentos decisivos en que he formado de ti unos juicios tan severos que ningún amor los sobrevive mucho tiempo». ¿Tú ves? Una noche de Cleopatra. ¡Qué título! No tiene nada que ver con nuestro asunto. Lo que hay que aclarar es si tú eres uno de esos seres de la última categoría del espíritu y hasta de la belleza, de esos miserables que no saben renunciar a un placer, y si así fuera, ¿cómo va a ser posible amarte si ni siquiera eres una persona, una criatura definida, imperfecta, pero por lo menos perfectible? Eres un agua informe que corre según sea el declive que se le ofrece, un pez sin memoria y sin reflexión, mientras que viva en su pecera se tropezará 100 veces al día con el cristal, creyéndose que es el agua. No comprendes que tu respuesta, aunque no dé por resultado que yo te deje de querer inmediatamente, eso, desde luego, te hará perder a mis ojos mucho de tus atractivos al ver que no eres una persona, que estás por debajo de todas las cosas y no sabes hacerte superior a ninguna. Hubiera preferido pedirte que no fueras a una noche de Cleopatra. No tengo más remedio que ensuciarme los labios con ese nombre abyecto, como una cosa sin importancia, convencido, sin embargo, de que ibas a ir. Pero ya que me he echado estas cuentas y he sacado esas consecuencias de tu respuesta, me parece lo más honrado avisarte.